Buenas tardes a todos. ¿Qué ¿Qué tal? tal, profe? Buenas. Hola, Joselito. Bien, vamos, 10 personas aquí. Esperemos sigan. Profe, sigan. profe, Cuéntame. tengo una pregunta con Sí, respecto a dime. con mi MATLAB. No sé si podría compartir mi pantalla. Claro, claro. Por supuesto. Ah, Dime, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Darte algún permiso o tú ya puedes compartir ya? no, estoy sin permisos, Necesito Ah, permiso ya. para compartir. Ya. ¿Y qué debo hacer yo acá? ¿Ustedes saben? Creo ¿Ya? que en donde dice settings, ahí Ah, creo ya, que se ya. puede dar permiso. Creo que es administrador hay que dar. Algo así, no sé la verdad. Sí. A ver, porque yo creé la sesión y ahí decía que yo podía, que ustedes sí podían compartir, pero si no puedes compartir es porque algo me ha faltado hacer. Settings, a ver, aquí estoy en settings, session settings, participant permission share video. Sí, está con clic share video. Y no puedes compartir ese, ¿no? No aparece la opción. O sea, aparece una Ah, opción siempre, ¿no? Pero no aparece ahorita no aparece. como Mira, alumno. aquí ajá, sí, aquí le he puesto participant permissions share video. Sí, le he puesto. Pero si no Se puede aparece tener como porque algo. moderador. Si me pone como moderador ¿Cómo? también. Ah, ya, a ver. Y a ti te pongo como moderador, ¿no? Ahorita Alejandro. Alejandro, aquí. Acá está. A ver ahora. Y ahora sí se puede. A ver, vamos a ver. Ajá, ya está. Ya. Así me van pidiendo entonces cada vez que quieran compartir, ya. Sí. Porque qué raro, yo No, sí le yo puse, tenía una pero pregunta con respecto a que se me ha borrado eso, lo que son las variables. eh, ya. y solo me aparece, digamos, cuando yo creo un script aparece para hacer el script, ¿no? Y el espacio de trabajo, ¿no? El workspace. Pero las Ah, variables ya. no sé cómo activarlas, o te estaba buscando, no sé. Sí, eso es en el layout. Ahí tienes ves que ahí al costado del set path dice layout. Eso. Ahí. Sí, ajá, ahí tienes varias opciones. Ajá, ahí por ejemplo, el workspace es el que se te ha borrado, dice, ¿no? Claro. Ya. Así era. Sí, me estaba buscando. Ya, profe, entonces ya. Gracias. Sí, Me faltó eso. y ahí en layout, ahí le pones, hay una opción por defecto que te reconfigura todo como si estuviera, pues, ajá, Claro. esa es la Así. opción. Sí, así, así está por defecto. Sí, siempre que se mueva algo, porque suele pasar, ¿no? Le dan por defecto y ya, pues, vuelven a como Ya, estaba profe. desde el comienzo. Ya, profe, Qué gracias. bien, bacán. ¿Qué versión tienes de MATLAB, perdón? Eh, a ver, 2020 ve. Ahí. ¿Esa es la que les da la universidad o es una versión que tú tienes aparte? No, yo hace tiempo bajé una pirata, Ah, ya, ya, pero no es de chévere. la U. Ajá. Sí. Ah, no es de la 1. Yo quería saber, porque yo tampoco me he instalado la de la U. Yo tengo mi propia versión Home, que es del 2019, que la uso siempre, pues, ¿no? Pero hasta ahorita no he Ah, tenido tiempo de instalarme tampoco la de la universidad. Entonces, si alguien se instala la de la universidad, me cuenta por favor qué versión es. Sí, es que hola Piero. la de universidad es la misma, es la última versión. Nomás accedes con tu Ah, cuenta, ya. ¿no? De UPC. O Sí, sea, mi sí, cuenta sí, de así alumno es. y ya tengo, ya normal, no se bloquea, ¿no? Eso nomás. Ah, ya, ya, chévere. Sí, bien, bueno, en la del 2020 has logrado, la universidad te da el acceso a cualquier versión. Ah, Eh, entiendo. Gracias, Rodrigo. Profe, disculpe, tengo una Gracias. pregunta. Sí, dime. Eh, Ah, claro. es sobre acerca de que yo no puedo dar la prueba de entrada por motivos que ya le mencioné. Y el martes pasado estuve en clase, pero tampoco nos habilitó para darlo. No sé si vamos a Ah, poder ya, darlo sí, todavía. claro, sí, es el otro martes, por favor, 8 en punto. Ustedes son del horario, ¿no? Sí, ajá, sí. Con Sí, ustedes a tengo las 8. clases el martes, ¿no? Sí. Claro, este martes yo di clase como si fuera, o sea, como si fuera un día cualquiera para no retrasarnos, pero el examen preferí no tomarlo porque no sabía si todos iban a estar.
Entonces, ese examen pendiente, solamente 4 o 5 de ustedes faltan dar el examen. Vengan por favor el martes a primera hora, 8 en punto, y va a estar la prueba ahí, solamente para los que faltan dar la prueba. Y estudien, ¿no? Para que den la prueba rápido y se acoplen a la clase, ¿no? Y no pierdan muchas horas de clase, muchos minutos de clase, ¿no? Porque yo voy a empezar la clase igual a las 8 en punto. Quienes falten dar la prueba dan la prueba en paralelo y se acoplan pues más tarde a la clase, ¿no? Sí, no hay problema. Quienes han dado la prueba, vengan el martes nada más. Ah, ya. Gracias, Rodrigo. Tú tienes la 2021B, ¿no? Bien, entonces, todos los que tengan una versión posterior a la 2019, que es la que yo uso, verifiquen, ¿no? Que corran todos los scripts. Yo pienso que no va a haber mayor problema porque, como verán, yo uso las funciones básicas nada más, no suelo usar mucho las toolboxes. Pero en fin, comprueben que corran los scripts y si encuentran cualquier error, me reportan y ya yo tendré que instalarme mejor pues una versión más actualizada, ¿no? para estar con la que provee la universidad. Gracias, Gabriel. Gracias por confirmar. Sí corren. Ah, y en la última, 2022. Ah, excelente. Muy bien, entonces. Listo. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla por aquí. Estamos en el bambú. La agenda para hoy es... la transformación de Fourier de tiempo corto, conocida como STFT por las siglas en inglés de Short Time Fourier Transform, la cual es la base algorítmica para plotear los conocidos espectrogramas o análisis de tiempo-frecuencia. Y vamos a hacer un repaso rápido aquí de la transformación de Fourier de tiempo corto. Pongamos, bueno, un short time Fourier transform. La teoría no la vemos en este curso en general, ¿no? O la vemos muy al final. Entonces, esta es una introducción práctica para poder utilizar esta herramienta en MATLAB. Entonces, la semana pasada veíamos pues la transformada de Fourier de una señal sinusoidal. Por ejemplo, teníamos en el tiempo, ¿no? Una señal que en un momento era el seno de una frecuencia. Vamos a hacerla más grande. El seno de una frecuencia en un momento y luego, por ejemplo, teníamos otra frecuencia una frecuencia mayor, ¿no? Acá teníamos una F1, acá una F2. O sea que en un momento ocurre F1, en otro momento F2, ¿no? O alternativamente, una señal que tal vez sea así, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá ocurren, pues, F1 más F2, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esta sería, pues, una señal como que un momento es el seno, ¿no? de 2pi F1 de t, y en otro momento el seno de 2pi F2 de t. Y esta otra señal es simplemente el seno, ¿no? de 2pi F1 de t más el seno de 2pi ahora F2 de t. Ambas señales contienen dos componentes de frecuencia y la transformada de Fourier de cualquiera de estas dos señales, bueno, en F0, F acá, la transformada de Fourier, pues serán dos pulsos, ¿no? Uno en F1, otro en F2, así, idealmente. No hay forma de distinguir esas dos señales vía solamente la transformada de Fourier, porque la transformada de Fourier solamente nos cuenta, pues,
el contenido de frecuencias que hay, ¿no? Pero no nos dice en qué momento están ocurriendo. Entonces, ¿cómo podría yo distinguir esas dos señales? Tendría pues que yo aplicar, ¿no?, la transformada de Fourier mejor primero a este tramo, ¿no?, y luego a este otro tramo, y de esa manera sí pues yo podría distinguir, ¿no? Tendría que tener otro tipo de visualización para indicarle pues a mi visualización que primero voy a plotear una parte de la señal, ¿no?, y luego la otra, y de esa forma sí podría distinguir pues, ¿no? Aplicando la transformada de Fourier por bloques, yo sí podría distinguir estas dos señales. Pero aplicando la FFT a toda la señal completa, ¿no?, en el eje de tiempo, es imposible. Entonces, eso nos da la idea de hacer pues una short time Fourier transform. Y en especial, en clase también, perdón, en el laboratorio, veíamos una señal que era el SHIR. La tengo tiempo. Y esta señal SHIR tenía una frecuencia baja al comienzo, luego gradualmente iba aumentando en frecuencia así hasta hacerse mucho más rápida, ¿no? Así. Una señal chirp que gradualmente aumenta su frecuencia. Igual, aquí la transformada de Fourier de esta señal, pues en MATLAB nos salió que sencillamente era pues algo concentrado en banda, ¿no?, desde una frecuencia inicial, F1, hasta una frecuencia final, F2. No había forma de observar en qué momento ocurría cada frecuencia. Entonces aquí es útil aplicar justamente esas ventanas, ¿no? Si dividimos esta señal, pues, por ejemplo, ¿no?, en 4 partes, ¿no?, y a todo este bloque de tiempo le aplicamos una transformación de Fourier y lo ploteamos, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Vamos a acá, este sería nuestro eje de frecuencias. Este sería pues nuestro eje de tiempo, por ejemplo, ¿no?, en el cual estamos partiendo el tiempo en estos 4 bloques, ¿no? Y a cada bloque le vamos a extraer la transformada de Fourier, ¿no? A todo este bloque igual, otra transformada de Fourier, a todo este bloque igual, otra transformada de Fourier. De manera que tenemos cuatro transformadas de Fourier que las podríamos pues graficar en estos 4 bloques, ¿no? Y ahí sí nos daría pues que acá, por ejemplo, tendríamos pues tal vez una señal así, ¿no?, concentrada en una frecuencia, ¿no? Aquí otra frecuencia mayor, aquí otra frecuencia mayor, y así hasta el último bloque, ¿no? Y esta tendencia, nosotros, por ejemplo, si hacemos que ese incremento de frecuencia sea lineal, pues sería así, ¿no?, una línea. Entonces, esto lo podemos graficar en vez de varias señales montadas una sobre otra, como una imagen. Y ahí viene justamente la idea de hacer la transformación, el espectrograma, ¿no? El espectrograma viene pues de localizar una señal. Ustedes han visto, por ejemplo, los pentagramas, de música, ¿no? Sí. Y tienen pues acá notas, ¿no?, notas musicales, y esto pues es en realidad el tiempo, ¿no?, porque va una secuencia de notas, y esto en música es la altura musical, que equivale pues a la frecuencia, ¿no?, a tener sonidos de mayor tono o menor tono más agudo, medios o graves, los cuales están bien abajo, ¿no?
un pentagrama es, digamos, la versión más localizada en tiempo de un espectrograma, ¿no? Porque tenemos, pues, información de qué frecuencias ocurren en cada instante de tiempo, ¿no? Y el espectrograma va a ser justamente eso, ¿no? En MATLAB, por defecto, el MATLAB lo plotea de esta forma, ¿no? Frecuencia aquí y tiempo aquí. Por ejemplo, para la señal chirp exponencial, pues saldrá una imagen que es, por ejemplo, en escala de rojo, ¿no? Acá será pues bien intensa la señal, bien intensa, ¿sí? Bien intensa, luego irá bajando, ¿no? En intensidad, por aquí tal vez ya más naranja, hasta que se vuelve pues totalmente amarilla. O sea, de mayor intensidad, ¿no? Porque ahí están concentradas las frecuencias, y de menor intensidad hacia los lados. Esto es un espectrograma y así lo vamos a ver en MATLAB. Y hay que recordar que vamos pues a elegir ventanas de tiempo, ¿no? Quiere decir resoluciones en tiempo. Pero también vamos a elegir ventanas en frecuencia, resoluciones en frecuencia. Y aquí hay que recordar el principio de incertidumbre, que nos dice que esto es constante. O bien ganamos resolución en tiempo y perdemos resolución en frecuencia, o lo contrario, ¿no? Ganamos resolución en tiempo y perdemos resolución en frecuencia. Eso lo vamos a controlar nosotros con el número de muestras de cada intervalo de tiempo que tengamos. El MATLAB llama a eso la NFFT, el número de muestras de una Fast Fourier Transform, pero de un solo bloque. Entonces no se vayan a confundir, el NFFT no es la cantidad de muestras total, sino la cantidad de muestras de solamente un bloque de tiempo. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, es este bloque de tiempo. Eso va a ser para nosotros el NFFT, el número de muestras de cada bloquecito de tiempo al cual le vamos a extraer la FFT. Y adicionalmente el MATLAB también permite que estos bloques se traslapen y podamos aplicarle ventanas. Entonces, en general, al eje del tiempo, así, es así, el eje del tiempo, lo vamos a partir específicamente en bloques, pero le podemos aplicar ventanas, y esas ventanas se pueden traslapar. Entonces, generalmente las ventanas van a ser así, ¿no? Una ventana así, la otra así, y la otra así, de manera que a cada bloque, a todo este bloque le vamos a aplicar la transformada de Fourier. A este, o sea, a los traslapos, ¿no? A este bloque la FFT, a este otro bloque igual, la FFT. Y así, a este otro bloque también la FFT. Eso nos va a dar mayor suavidad y mejores transiciones entre la señal, sí, pues los bloques de tiempo a los cuales le vamos a aplicar la transformada rápida de Fourier, y vamos a poder aplicar distintos tipos de ventanas. La ventana que yo suelo usar es la ventana de Tukey, Tukey Window, que existe en MATLAB, pero hay muchas otras ventanas, Han. Vamos a empezar por esa, que es la más general, y también hay un parámetro de traslapo, ¿no? Y este traslapo generalmente suele empezar con un 50% de traslapo, que quiere decir pues que toda la mitad de una ventana se monta a la otra mitad, ¿no? 50% de overlap. Entonces vamos a generar en MATLAB este espectrograma, ¿no? A esto se le llama el espectrograma. Primero, dividiendo nuestra señal en tiempo en varios bloquecitos, ¿no? Y ploteando una imagen que nos da esa información. El MATLAB hace todo esto con su función espectrograma.
Y vamos a analizar nuestra señal chirp primero, cuya transformación de Fourier ya la vimos la semana pasada, era como un pasabanda. Ahora vamos a poder ya y localizar en qué instante de tiempo ocurren esas frecuencias. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí sobre la explicación? ¿Una pregunta que quieran hacer? Gracias, Joselito. Bien, gracias, Joel. Vamos entonces a... Yo voy abriendo el MATLAB aquí. Voy a dejar de compartir esta ventana. Bien, empezamos como de costumbre con el título de nuestro script, una descripción. Este script calcula y visualiza el espectrograma de una señal utilizando la transformación de Fourier de tiempo corto, los parámetros de visualización, los parámetros para exportar figuras, y aquí anteriormente nosotros pues ya habíamos hecho nuestra señal sinusoidal aquí, y una señal chirp. Entonces la señal chirp está ahí ya lista. Y recordando un poco, ¿no? Definimos el número de muestras. En este caso le hemos dado 100.000 muestras, ¿no? Una frecuencia de muestreo de 48.000 Hz. Quiere decir que podemos muestrear hasta 24.000 nada más. El tiempo, el vector de tiempo o dominio de tiempo, el vector de frecuencias o dominio de frecuencias para poder plotear. Y aquí vamos a definir nuestra señal chirp, que va a empezar en 250 Hz, una frecuencia bastante grave, e irá hasta los 16.000 Hz. Es posible, bueno, acá voy a cambiar 250 hasta pues los 16.000. 16.000, y esto es posible muestrear esta frecuencia de muestreo de 16.000, y vemos acá que sí, porque la frecuencia de muestreo es 48.000, la mitad es 24.000, es mayor a 16.000, entonces no habrá problema de aliasing. Y acá con este comando chirp de MATLAB, pues le indico que en el vector de tiempo que ya creé, empiece a oscilar con 250 Hz de frecuencia, y continúe en incrementos en escala logarítmica, que empieza a subir hasta llegar al final a los 16.000 Hz y termina. Y aquí viene la función spectrogram de MATLAB, que necesita como entradas la señal en sí, la señal a la cual vamos a analizar, ¿no? Una ventana de tiempo con la cual va a analizar las muestras. Esta ventana de 2K ya existe en MATLAB como función. Ustedes pueden poner así, simplemente 2K Win. Aquí. Esta ventana 2K Win es la generalización de las ventanas Han o Hanning o Hamming, como la conozcan ustedes. Y justamente con ese segundo, el segundo parámetro, el R, todas las ventanas que provienen de la parte positiva del coseno. El coseno es una función así,
la parte positiva se usa como ventana, ¿no? De ahí viene la definición de la ventana de Hamming o de Hanning. Y la ventana de Tukey es la generalización de esas dos ventanas. Por aquí vamos a ver aquí está la gráfica, ¿ven? Entonces, cuando ese factor es cero, ¿no? Tukey Wing, cuando es cero, entonces equivale a una ventana rectangular, que es esta línea celeste que ven acá. Quiere decir que no estamos aplicando ninguna ventana. O sea, una ventana rectangular es simplemente que, sí, pues, eso no. O sea, que no hay ninguna suavización para la ventana. Una ventana rectangular nada más. Cuyo espectro de frecuencia es esto, ¿no? Fíjense, tiene bastantes combas o ripples, como se dice en inglés, ¿no? Aquí. El otro caso extremo es cuando este parámetro es 1, que es pues la ventana de Hahn, ¿no? Que es una ventana de coseno nada más, así. Tal como ven acá, esta línea verde, este es el otro extremo, la ventana de coseno. Entonces lo bueno de la ventana de Tukey, que mediante ese parámetro, que va de 0 a 1, nos permite pues tener todas las posibles transiciones desde la ventana verde a la ventana celeste, ¿no? O sea, entre Hahn, que es esta ventana de coseno, y la ventana rectangular. Todas esas posibles variaciones podemos obtenerlas simplemente controlando el parámetro, este segundo parámetro de Tukey, ¿no? Que va entre 0 y 1, ¿no? En 0 va a ser ventana rectangular, en 1 va a ser ventana de coseno. Yo suelo empezar con 0.5, que sería pues esta línea amarilla más o menos. Y lo bueno pues que permite tomar mayor contenido de la señal, pero la transición también cuando desaparezca, ¿no? Es suave. A diferencia de la ventana rectangular que toma todo, pero las transiciones son muy abruptas. Y la ventana de Hanning que toma, o sea, sus transiciones son bastante suaves, muy buenas, pero ya perdemos contenido de la señal porque está ya muy localizada acá. Solamente el centro tiene valor 1, pero los demás están siendo modulados con valores menores a 1. Entonces, Tukey con 0.5 es como un compromiso entre la ventana de coseno de Hanning y la ventana rectangular. Esa ventana justamente vamos a aplicar en toda la duración de la señal. Fíjense, nosotros hemos puesto acá, como ya creamos nuestra señal chirp, y nosotros le hemos dicho que tenga pues 100.000 muestras, ¿no? Esas 100.000 muestras en tiempo lo vamos a tomar bloquecitos por bloquecitos, con tiempos muy muy cortos, por eso viene el nombre short time. Y esos bloques de tiempo justamente los vamos a definir con este parámetro NFFT. Vamos a empezar con un bloque muy pequeño, que es 64 muestras, o sea, que cada 64 muestritas hagamos una ventana, le calculamos la transformada de Fourier de 64 puntos nada más. Y pasamos al siguiente bloque, y así. Y cada bloque de 64 puntos entonces ya tenemos la señal que va a ser partida en bloques de NFFT. Le vamos a aplicar la ventana a cada bloque. Este tercer parámetro es el overlap que mencionaba. NFFT entre 2 significa un overlap de 32 muestras, o sea, el 50%. Que la mitad va a estar pues traslapada con la siguiente ventana y haciendo la siguiente ventana. Siempre se van a traslapar el 50%. Y está bien porque lo que perdamos de muestras por la caída de la ventana se compensará con la otra ventana que está encima, ¿no? Y ahí se compensan las muestras, ¿no? Siempre la suma de las transiciones será 1, entonces ahí va a estar la información. Por eso conviene hacer un traslapo de 50% y acá puedes darle 0.5 a Tukey. Este cuarto parámetro indica propiamente la cantidad de muestras que va a tomar la transformada de Fourier
para cada ventanita, ¿no? Que tiene que ser igual a la longitud de la ventana. Entonces, igual, el mismo parámetro NFFT que defino acá, lo vuelvo a utilizar. Y finalmente, como nuestra señal ha sido muestrada a fs, conviene contarle aquí a la función spectrogram de MATLAB la frecuencia de muestreo, porque a partir de esta frecuencia de muestreo y de la señal misma, el MATLAB puede construir internamente el dominio de frecuencias y el dominio de tiempo, tal como nosotros lo habíamos hecho previamente acá, ¿no? Para construir los dominios de tiempo y frecuencia necesitamos el número de muestras y la frecuencia de muestreo. Entonces ahora ya no va a ser necesario construir estos dos dominios porque la función spectrogram internamente también los puede construir. Y para que haga eso hay que especificarle la frecuencia de muestreo, porque el número de muestras ya lo sacará de la misma señal. Y ya está, esa es la forma en la cual se llama a la función spectrogram. Si no le asignamos ninguna variable de salida, simplemente llamamos spectrogram. Lo que va a hacer MATLAB es graficar el resultado. No lo va a guardar en ninguna variable. Ustedes pueden guardarlo y graficarlo por su cuenta, pero de manera rápida podemos simplemente llamar al comando y es como un plot, ¿no? El espectrograma es como un plot. Va a plotear esta S en el formato de espectrograma, concatenando todas las transformadas de Fourier de tiempo corto. Bien, entonces si aplicamos ahora este espectrograma, estoy corriendo aquí el código, fíjense, efectivamente tenemos el eje horizontal, frecuencia en kilohertz. MATLAB automáticamente escala porque le hemos dado que nuestra frecuencia de muestreo es de 48.000. Automáticamente nos va a mostrar hasta 24.000, hasta la mitad nada más, que es el rango confiable de frecuencias. Nos asigna tics espaciados 5 kHz. En el tiempo, también ha construido MATLAB internamente un dominio de tiempo. Nos asigna una escala de color automática también, que está en dBs, eso es importante. Esto se lee como en unidades de densidad espectral de potencia, o sea, potencia por frecuencia, ¿no? Es dBs, ¿no? Dividido entre hertz. Así se lee esta información. Y como nuestra señal es un chirp logarítmico, efectivamente, fíjense acá, las componentes que tienen mayor contenido espectral. Aquí esta escala de color es la escala de color de MATLAB. Si ustedes escriben help color map, van aquí a la documentación, observarán que MATLAB tiene bastantes opciones para construir una paleta de color, las cuales están resumidas aquí al final de la parte de la documentación de color map. Aquí fíjense, en esta tabla, color map tiene todas estas posibles paletas de color. Por defecto ahora MATLAB usa Parula, que es la que estamos utilizando ahorita, ¿no? Los valores más altos son ploteados con amarillo, los valores más bajos antes MATLAB venía por defecto con la escala JET, ¿no? que va del azul al rojo, pasando por el amarillo y el verde. Pero esta escala, si bien se ha usado por varios años, es muy intensa, ¿no? A veces como que produce fatiga visual, ¿no? A pesar de que es una muy buena escala porque tiene bastante contraste de color, ¿no? Pero produce mucha fatiga a veces cuando uno lo observa por mucho tiempo. Entonces conviene mejor usar la escala de color Parula, ¿no? Que es una transición más suave. Pero tienen ustedes varias según la información que quieran contrastar, ¿no? Con la visualización de MATLAB. Tienen JET, HTV y muchas otras. Yo suelo usar últimamente solamente la Parula porque me parece una escala bastante agradable a la vista. Sin embargo, no es una escala simétrica.
Y por escala simétrica, a veces queremos, pues, que, por ejemplo, todo del medio, ¿no? Del medio hacia un lado, todo sea azul, y del medio hacia el otro, todo sea rojo, por ejemplo, ¿no? Y que el medio sea blanco. Esas escalas no aparecen aún en MATLAB, ¿no? Pero ustedes las pueden buscar en otros repositorios. Sí hay códigos externos que hacen que MATLAB construya escalas de color simétricas. Pero para nuestros fines va a bastar esta fábula nada más. Entonces, ahí pueden explorar ustedes otras escalas de color que sean pues adecuadas para los propósitos de cada data. Bien, aquí volviendo entonces al espectrograma, tenemos esta escala de color cuyos valores más intensos son amarillos, y aquí ven justamente, ¿no? Es un chirp logarítmico, ¿no? Y ahora sí podemos identificar. Al inicio teníamos una baja frecuencia, 0.5 segundos tenemos una frecuencia de más o menos 250 Hz, ¿no? Acá. O menos, incluso por acá ya es 1000 tal vez, 1000 Hz, ¿no? Luego, al segundo ya hay casi 2000 por acá, ¿no? Y sigue subiendo de manera logarítmica hasta llegar pues hasta los 16.000 Hz más o menos al final, ¿no? Al final de toda la duración llega aproximadamente a 16.000 Hz. Y podemos identificarlo, por ejemplo, si queremos exactamente en el segundo 1.5, ¿no? ¿Qué frecuencia ocurre? Entonces podemos ir de manera gráfica a identificar, ocurre pues más o menos entre 5 y 6 kHz, porque aquí la gráfica nos lo dice. Ahora, ustedes que ven que le hemos dado un valor de 64 muestras de ventana en tiempo, ¿no? Y ustedes ven pues que efectivamente la resolución en tiempo es bastante fina, ¿no? Si yo hago zoom acá, por ejemplo, sí pues veo que el tiempo tiene una resolución bastante fina, ¿no? Acá. Siempre hay data, por más que hago zoom, siempre hay data ahí en cada franja de tiempo. Probablemente para cada segundo la data está bien definida, ¿no? Hasta menos, ¿no? Para cada milisegundo está bien definida la data. Porque nuestra ventana de tiempo es bien chiquita, ¿no? Eso es solamente 64 muestras. Cada 64 muestras estamos calculando una FFT que está ploteada pues como cada línea acá es una FFT, ¿no? Cada línea horizontal es una FFT, ploteada como imagen, ¿no? Pero ahí están todas. ¿Qué pasa con ese valor tan pequeñito de delta de t? Que necesariamente nuestro delta de f va a ser grande, ¿no? Tal como se observa acá. Se observan unos pasos bruscos de frecuencia, ¿no? Bien marcados están los bloques de delta de f. ¿Por qué? Porque hemos decidido darle muy buena resolución al tiempo, pero hemos perdido resolución en frecuencia. Entonces, lo contrario, ¿no? El otro extremo es tener bloques más grandes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos incrementando acá, 64, vamos a 500 o 1024 muestras, por ejemplo. 1024 muestras. Este parámetro siempre tiene que ser potencia de 2, porque este algoritmo calcula bastantes FFTs. Entonces, la FFT es un algoritmo que está bastante optimizado para números de muestras que son potencias de 2, porque siempre agarra las muestras, las parte a la mitad, ¿no? Agarra pares e impares, y tenemos mitad y mitad de muestras. Nuevamente el resultado, pares e impares, y otra vez, pares e impares. Siempre divide entre 2 las muestras. Y para que sea más rápido, conviene que el número de muestras sea potencia de 2. Entonces ahora hemos aumentado de 64 a 1024, es más o menos una ventana razonable, digamos. Y volvemos a plotear acá. Y fíjense, ahora pues hemos ganado resolución ahora en frecuencia, ¿no?
En frecuencia ahora pues tenemos ya una transición mucho más suave. Y en tiempo también, no está mal en ninguno de los dos casos, con 1024. Y ahí se vuelve pues efectivamente que empieza. Si quisiera saber qué frecuencia exactamente ocurre en 1.5 segundos, ahora sí efectivamente me voy pues, ¿no? Y acá. Exactamente tendría un valor, ¿no? Probablemente de 5500 Hz, ¿no? Y exactamente puedo saber yo qué frecuencia ocurre. Y así en cada instante de tiempo, viendo, viendo solamente este patrón, ¿no? Si quisiera localizar aún más todavía y hacer que aparezca pues solamente la línea amarilla que está aquí en el centro, ¿no? Que es la mayor localización, pues tendré que seguir aumentando el número de muestras. Un extremo sería 8192 muestras. Y ya como que me salí un poco, ¿no? Efectivamente, gané bastante resolución de frecuencia. Cada elemento de estos está bien definido, pero perdí resolución en tiempo ya, ¿no? Ahora sí se ven los cambios en tiempo, ¿eh? Se ven bastante bruscos. Entonces ya ese es el otro extremo. Tengo muy buena resolución en frecuencia, pero ya la pérdida de resolución en tiempo se hace notoria. Acá los saltos en tiempo ahora son muy bruscos. Entonces ahí hay un compromiso que tendrán que hacer ustedes y eso se hace de acuerdo a la señal. En este caso de la señal chirp, sí puede poner un valor de 1024, que es los valores con los cuales se estila empezar en audio, ¿no? Con una ventana de 1024 siempre es adecuada para tener una buena localización tanto en tiempo como en frecuencia. Eso va a depender siempre de la naturaleza de la señal. En audio conviene empezar con una ventana de 1024 muestras, pero pues dependerá de qué otra señal, de qué otra naturaleza es la señal que ustedes están analizando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ah, no, profe, todo bien. Gracias, Daniel. Bien, es cuestión ya de que ustedes sigan practicando, ¿no? Ahí van a ver el script, tan pronto lo suba el fin de semana, y corran el código y vean, ¿no? Generen sus propios chirps, analicen una señal sinusoidal, por ejemplo, ¿no? Que ocurre en dos momentos. La pueden concatenar y van a ver que van a ser dos franjas horizontales. La franja, una franja en un tiempo y otra franja en otro tiempo. Bien, ahora bueno, esa es la señal chirp. Ya tienen ahora una herramienta adicional para analizar señales, ¿no? La FFT y ahora el espectrograma. Estas dos herramientas las vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso. Estamos terminando un poco la primera unidad, vamos a pasar ya a la segunda, que es filtros. Ahí vamos a utilizar de manera bastante recurrente tanto la FFT como el espectrograma para ver los resultados de las señales que vayamos procesando. Entonces, practiquen, familiarícense con estas dos herramientas, la FFT y el espectrograma, porque los vamos a usar de manera bastante frecuente, tanto en clase como en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, bueno, esta es la señal chirp, ¿no? Esta señal chirp también tiene otros parámetros, no necesariamente tiene que ser una transición logarítmica, sino también puede ser lineal. Lo que si no le pongo esto, se vuelve lineal. Ajá, fíjense ahí. La transición ya no es logarítmica, sino lineal. Un incremento de frecuencias lineal. En cuanto a estímulos auditivos, conviene siempre la transición logarítmica siempre es más perceptible.
Esta fue la transición logarítmica. Por otro lado, en aula virtual, ustedes tienen ahí en la sección de unidades, se pueden ir a la parte de laboratorio. Ahí existen 3 señales de audio. Una señal en formato WAV, que es mono, o sea que tiene un solo canal, y otra señal estéreo, que tiene 2 canales. Vamos a leer esas señales en MATLAB, una por una, y vamos a graficar sus espectrogramas para ver cómo accedemos al contenido espectral de cada una de las señales. Si ustedes quieren hacer lo mismo ahí en el MATLAB en sus casas, vayan descargando los audios que están ahí. Hay que hacer un descanso, son ya casi las 4:50, hasta las 5. A las 5 regreso para continuar ahora con el análisis de los archivos de Profe, audio. disculpe, Sí, dime. no di yo mi examen de entrada y quería saber si qué día me lo va a habilitar. Claro, el martes a primera hora, a las 8 en punto, el examen va a estar habilitado. Entonces, Ok. sí, estudia ahí para que des rápido tu examen, porque yo voy a empezar la clase también a las 8. Como de costumbre. Va a ser sobre semana 1, sobre la semana 1, ¿verdad? Los mismos tópicos, sí, solamente la semana 1, así es, sí. Revisa las notas, ¿no? La matemática preliminar y lo que vimos en el laboratorio. Ok, profesor, Sí, perfecto, ajá, está bien. sí. El martes es para todos, sí, todos los de este horario, ¿no? Sí, con quienes tenemos clases el martes de 8 a 11. Sí, el martes 8 en punto. De 8 a 8 y media va a estar habilitada la prueba. Pero pues estudien para que den rápido la prueba, ¿no? Y se unan a la sesión de clase sin perder muchos minutos. Sí, son 4 o 5 de ustedes creo que les falta dar el examen. El martes tienen otra oportunidad. Bien, nos reunimos otra vez a las 5, ¿ya? Hay que tomarnos un descanso de 10 minutos.
Bien, aquí estoy de regreso, como les decía, en aula virtual, en la página del curso. Ustedes van a la parte de laboratorio. Hay 3 ejemplos de audio. Uno dice audio ejemplo en formato WAV, audio ejemplo en formato MP3 mono. Los 2 primeros son mono, y un tercer ejemplo que es audio ejemplo en formato MP3 estéreo. Entonces yo ya descargué los 3 archivos. No, ahí los pueden escuchar rápidamente dándole al botón play. Se darán cuenta que el primero tiene pues cuerdas, ¿no? Violines, es una entrada pues a una canción de Queen. El segundo tiene un piano bastante grave y luego una voz femenina. Y el tercero es el mismo contenido pero en estéreo. No son de buena calidad. Yo les voy a preparar mejor otros audios para el fin de semana o para la próxima clase. Pero empecemos con esos 3 para tener una idea más o menos de cómo luce el espectrograma de estas señales de audio. Entonces, primero vamos a leer una señal de audio en MATLAB. Acá seguimos en el MATLAB. Yo tengo aquí, como verán, los 3 archivos de audio. Vamos a leerlos uno por uno. Ajá, mono es un solo canal, o sea, una señal que va a un solo parlante, a un solo transductor. Y estéreo son 2 canales, ¿no? Generalmente identificados como canal izquierdo, canal derecho. Entonces, en MATLAB tendremos pues 2 vectores columna, ¿no? Cuando leamos si ustedes lo escuchan por audífonos, el canal izquierdo está yendo a su oído izquierdo y el canal derecho al otro. O sea, no les puedo asegurar si se escucha diferente, depende de cómo ha sido la mezcla, pero generalmente un buen ingeniero de sonido, digamos, un buen productor, manda a un auricular o a un parlante la suma y a otro parlante la resta, de manera que la imagen sonora es más amplia. Si en este caso el mono, la tarjeta de audio, ¿no? Lo que hace con el mono, le manda la misma señal a los 2 auriculares. Entonces ustedes van a percibir que la imagen sonora está adentro de su cabeza, ¿no? Es como el promedio, ¿no? Y en estéreo se hace ligeramente un poco más externa la imagen, pero sí está bien mezclada, ¿no? En este caso no son buenos ejemplos de audio. Vamos a ver nada más cuál es su contenido espectral, ¿no? Pero en resumen, mono es un solo canal y estéreo son 2 canales. Aquí MATLAB nos va a contar también el contenido que hay en cada archivo. Entonces, yo aquí he preparado otro script que es espectrograma audio. Y aquí sí vamos a cambiar un poco la plantilla, ¿no? Tenemos espectrogramas de una señal de audio, ¿no? La visualización, los parámetros, y aquí, justo después de los parámetros para exportar figuras, tenemos que leer el archivo de audio. Y aquí vamos a utilizar el comando audio read de MATLAB, ¿no? Al cual simplemente tenemos que darle una cadena de caracteres con el nombre del archivo. Que ustedes pueden darle help, audio read. Mejor vamos a la documentación. Entonces, audio read tiene como salida un vector Y, que es la señal propiamente dicha. Y también nos va a contar cuál ha sido la frecuencia de muestreo con la cual esa señal ha sido capturada. Este parámetro está como metadata dentro del archivo, ya sea WAV o read. Todos los archivos de audio contienen parámetros adicionales. A las muestras de audio tienen parámetros adicionales como la frecuencia de muestreo, por ejemplo, y también el número de bits de cuantificación. Eso es metadata adicional a la data. MATLAB tiene algunos archivos de audio también que pueden usar ustedes. Por ejemplo, handle.wav. Luego
lo podemos usar. Y esta va a ser la forma en la cual yo voy a llamar a la función, ¿no? Con el nombre del archivo, la señal y acá la frecuencia de muestreo. Y lo puedo hacer sonar desde MATLAB, lo pueden hacer sonar simplemente con este comando, sound, indicándole la señal y la frecuencia de muestreo a la cual quieren que la tarjeta de sonido de su PC reproduzca el audio. Si ustedes no le dan el FS, pues lo va a reproducir MATLAB a 1 kHz, creo, ¿no? A una frecuencia de muestreo que no es la que ustedes desean. Entonces va a sonar o más acelerado o más lento el archivo. Y bueno, esos son los parámetros. Los archivos que reconoce la función audio read son WAV, OG, FLAC, AU. FLAC es un formato de alta calidad usado en la mezcla de audio y permite guardar pues las pistas, ¿no? Las pistas de cada grabación. Es un formato multicanal. Bueno, reconoce también MP3, AAC. Y sí, es bastante completa la función. Bien, entonces aquí simplemente llamamos S de FS de audio read. Voy a borrar esto por el momento porque estamos en el archivo. Vamos a leer el archivo mono primero, que dice específicamente mono. Entonces, fíjense, voy a correr el código hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. Y efectivamente S minúscula, aquí aparece como una señal de 2.647.920 muestras. Es un vector columna. ¿Cómo puedo saber yo también en la línea de comandos el tamaño de ese vector con la función size? Tamaño de S y me sale pues un arreglo el cual me indica que la primera dimensión, en este caso la columna, tiene este número de muestras, 2.647.920 muestras por una, o sea que hay un solo canal de audio aquí. Y la frecuencia de muestreo a la cual ha sido muestreada esta señal es 44.100, o sea, calidad decibel. Tengo la frecuencia de muestreo, puedo tener el número de muestras porque ya leí la señal y usando el comando size, como sé que está orientada a lo largo de la columna, le pongo coma 1 porque quiero saber el tamaño o el número de muestras solamente a lo largo de la primera dimensión, que es la columna. Y tengo pues el n, que va a ser igual al número que está acá, 2 millones algo. Ya tengo el número de muestras y la frecuencia de muestreo. Entonces, como vimos en el laboratorio anterior, puedo construir los dominios de tiempo y los dominios de frecuencia. Y ahora ya puedo calcular el espectrograma de la señal de audio con el mismo par de líneas. NFFT, voy a empezar con un valor bastante pequeño, con una ventana de tiempo muy pequeñita para tener buena resolución en tiempo, pero pobre resolución en frecuencia. S, le indico a MATLAB que con esa frecuencia de muestreo, con la frecuencia de muestreo con la cual ha sido muestreada la señal, quiero que construya un eje de tiempo y de frecuencia, porque tiene S, MATLAB internamente va a volver a extraer el número de muestras, va a construir los vectores de tiempo y frecuencia. O sea que este bloque de aquí para nosotros no es necesario, pero lo voy a dejar ahí porque ahorita estoy dejando que MATLAB grafique por defecto como si fuera una función plot el espectrograma. Yo no tengo acceso a los ejes ni a las visualizaciones, entonces solamente de manera rápida vamos a hacerlo así. Luego sí va a convenir que nosotros creemos nuestros propios dominios y asignemos que este espectrograma en una variable, por ejemplo, h, ¿no? Y nosotros mismos, utilizando nuestros bloques de visualización, podemos graficar el espectrograma de una manera más elegante, poniendo las etiquetas adecuadas, ¿no? Pero por ahora simplemente voy a usar como si fuera un plot esto. Y ya está. He comentado toda la parte
de visualización que no corresponde al espectrograma. Y si yo corro este bloque de código, pues obtendré, fíjense, este espectrograma. En el eje horizontal tengo frecuencia en kilohertz, el eje vertical tiempo, bueno, acá dice minutos. Sí, pues efectivamente es en minutos ahora, porque este audio dura bastante, ¿no? Un minuto dura, un minuto de audio. Como nosotros hemos ingresado la frecuencia de muestreo, MATLAB automáticamente va a escalar los dominios y nos va a contar las unidades adecuadas. Y acá tenemos la densidad espectral de potencia. Y de manera rápida podemos ver que este archivo de audio, por ejemplo, bueno, su frecuencia de muestreo ha sido 44.100. Quiere decir que solamente hay información fiable hasta los 22.050 Hz. Por este motivo, el MATLAB solamente va a mostrar hasta justamente 22.5 algo Hz, ¿no? Acá, 22 kHz. Y está de más incluso porque el rango audible es hasta 20, nada más ustedes saben. Entonces toda esta porción de acá está de más. Conviene flotear hasta 16 o 20 kHz máximo, si se trata de señales de audio. Bien, aquí vemos que hay pues una distribución de energía bastante uniforme en las bajas frecuencias, pero eso no podemos asegurar porque tal vez nuestra ventana es muy pequeñita y estamos perdiendo información de frecuencia. Aquí al parecer todo es uniforme, no hay mucho que decir. Pero sí es claro que la mayor componente de energía está en las bajas frecuencias. Entonces vamos a refinar un poco más este espectrograma. Y podemos ir en aumentos a 1024, por ejemplo, a ver qué tal luce la señal a 1024. Ajá, mucho mejor, fíjense. Se trata de audio. Ahora sí, conviene que la frecuencia en realidad esté en escala logarítmica para dar mayor énfasis a las bajas frecuencias. Vamos a ver si permite la función spectrogram poner el eje X en escala logarítmica. Ahí. Si permite, fíjense aquí. Podemos poner incluso el tiempo en el eje horizontal, ¿no? Que es una forma más natural de observar esto. Entonces simplemente voy a... Y la escala logarítmica aún no veo... Ah, ya, aquí está. Entonces, primero voy a poner que... Acá, con este comando, va a entender el MATLAB que tiene que invertir los ejes. Sí, Y-axis va a invertir los ejes, sí. Al parecer con este par de líneas podemos poner escala logarítmica. Vamos a ver si funciona.
Así, si se puede, solo que sí, sí se puede. Ahí está, fíjense. Entonces tenemos, no sé, a lo mejor le quito esto. Si esté bien eso acá. Acá. Sí, sí, fíjense. Ahí está en escala lineal de frecuencia. Tenemos tiempo y frecuencia. Así se ve como un espectrograma, como un pentagrama, ¿no? Esto podemos entenderlo como que es un pentagrama y el eje vertical pues muestra las notas musicales, ¿no? Como los contenidos de tonalidad o de frecuencia. Y acá puedo hacerle un zoom a la parte de hasta 5 kHz, por ejemplo, y ahí se ve mejor. Quiere decir que acá, al inicio, ya pues, si han escuchado, aquí hay cuerdas, ¿no? Violines. Este es el pitch o el tono de los violines hasta acá. Este es el tono, ¿no? Con ciertos ataques que hay, ¿no? Súbitamente se vuelve amarillo, ven acá y baja, ¿no? Porque hay ataques y sostenidos, ¿no? Ataque, sostenido y fuga. Ataque, sostenido y fuga son las formas básicas de cómo se usa un instrumento musical, ¿no? Un ataque es un cambio súbito de silencio a intensidad. Luego un sostenido quiere decir que se mantiene constante y luego la fuga es que ya el sonido empieza a difuminarse o decaer, ¿no? Acá vemos ataque y fuga, ¿no? Ataque y fuga siempre. Porque están haciendo ahí unos estacatos probablemente, ¿no? Unos ataques de violín. Y luego ya viene ya pues otras componentes, pero ustedes verán siempre el contenido de música, por ejemplo, aquí es bastante característico. Un contenido musical siempre tiene una componente de gran intensidad que acá ven. Lo más amarillo es esta línea, que son los tonos o el pitch en inglés, la componente fundamental de frecuencia. Y por encima de estos, los formantes en el caso de la voz, o los armónicos en el caso de un instrumento, ¿no? Que son, fíjense, otras líneas, ¿no? Que complementan acá al pitch. Esto es el pitch, estos son los armónicos a múltiplos de la frecuencia fundamental generalmente. Y casi siempre son así los contenidos. Es como si cada cuadrito de acá fuera una nota musical. Como un MIDI también se puede ver esto, ¿no? Solo que esto viene de audio real. Bien, podemos seguir localizando más esto. Y tal como hicimos acá, ponerlo tal vez en escala logarítmica, así. Ahí tal vez se ve un poco mejor, fíjense, el pitch, ¿no? Y los formatos acá como replican, ¿ven? A estas transiciones también se las conoce como glisandos o variaciones continuas de frecuencia, ¿no? Estas de acá, fíjense. Acá ven, variaciones continuas. Aquí hay un glisando, ¿no? Aquí, fíjense. Una variación ligera de frecuencia, o sea que está subiendo. Un glissando. Pareció a un chirp, ¿no? Entonces, la señal chirp justamente es el patrón característico de un glissando o un cambio gradual de frecuencia. Hacia arriba o hacia abajo, pero un cambio gradual. Por ejemplo, aquí hay uno, ¿no? Probablemente sea un momento de canto en el cual uno pues
como los cantantes no pueden dar precisamente a una nota, ¿no? Prefieren ir subiendo de a poquitos, con glisandos. Es un buen recurso. Bien, tal vez conviene subir un poco más, a ver, probemos con 4096. Y sí, pues efectivamente tenemos mucha más resolución, ¿ven? En frecuencia, mucha más resolución, pero en tiempo ya hemos perdido la resolución, fíjense. Esto se mantiene como constante por varios segundos, ¿no? Por varios segundos como constante, y probablemente no es así. Pero sí hemos ganado bastante resolución en frecuencia, fíjense. Los glisandos, ¿no? Estas variaciones de aquí, son más marcados. Estos espectros son bastante característicos de la música. Entonces ya si vamos ya muy lejos, ¿no? Por los 8092, ya probablemente perdamos bastante resolución en tiempo. 8192. Sí, efectivamente, mayor resolución en frecuencia, fíjense, están mucho más marcados los tonos, ¿no? Pero en tiempo ya son cada vez más espaciadas, ¿no? Las ventanas. Es una ventana de tiempo bastante grande, pero en frecuencia sí me permite localizar bastante bien la componente espectral. Algunos reproductores de audio muestran eso y una barra vertical que indica pues la parte en la que se va tocando, ¿no? Y sí, efectivamente uno aprende a reconocer como si fuera una partitura esto, ¿no? Uno aprende simplemente viendo el espectrograma, ya uno puede tener una idea con un entrenamiento de cómo va a sonar esto. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? Bien, gracias Joel. Entonces vamos a ver el siguiente archivo de audio, a ver. Voy a cerrar esto. El siguiente archivo de audio era mono. Vamos a ver música de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un archivo .wav que también es reconocido por MATLAB. Fíjense, ahí está. Interesante. Ahí está. Ahora la frecuencia de muestreo de este archivo es 16.000 nada más. Tenemos solamente 16.000 Hz, lo cual implica que la máxima frecuencia que podemos visualizar es de 8.000 nada más, ¿no? Aquí nosotros podemos ponerle luego los tics adecuados, pero acá pues justamente llega hasta 8.000 nada más llegaría, ¿no? Y fíjense, es un contenido bastante interesante. Aquí esto es un piano bastante grave, bien grave, ¿no? Aquí se ven pues, justamente las variaciones de las notas musicales. Y bueno, luego por aquí aparece una voz, aparece por eso más intenso. Tenemos también el otro ejemplo, que es el estéreo en sí. Así voy a correr hasta aquí nada más.
S. Hemos leído ahora el ejemplo estéreo. La señal S, la señal S ahora, fíjense, es de 2.647.000, aquí voy a poner el tamaño de size S. 2.647.920 muestras por 2. Quiere decir que hay dos canales de audio acá. Un canal izquierdo, otro canal derecho. Entonces, aquí el espectrograma implica pues tener señales unidimensionales, ¿no? Y por unidimensional me refiero a que el dominio es la línea, un vector o una línea recta. Pero sin embargo aquí tengo dos señales, ¿no? S es en realidad una matriz, ¿no? Una matriz de tantas muestras, pero tiene el canal izquierdo y el derecho ahí concatenados, uno al costado del otro, en una sola matriz, muy muy larga y de dos columnas nada más. Tanto los formatos WAV como AAC permiten audio multicanal, entonces hay formatos, ¿no? Que uno graba con varios micrófonos y tiene, pues en un solo archivo WAV puedes tener hasta, creo que 128 canales, creo, de audios. En este caso solamente hay dos, ¿no? Pero WAV sí permite tener audio multicanal. Y la norma es, empieza, el primer canal, si es un sistema estéreo, el primer canal es el parlante o el auricular izquierdo. El segundo canal es el parlante o el auricular derecho, y así uno puede ir agregando más parlantes a un sistema 5.1, 7.2, etc. O un arreglo de parlantes también controlados de manera independiente. Bien, aquí la señal es estéreo, pero el espectrograma está definido para una señal unidimensional. Entonces hay que quedarnos con una sola nada más. Veamos el canal izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, tan pronto uno termina de leer el archivo, lo que voy a hacer es quedarme justamente con la primera columna nada más, ¿no? Con el comodín de dos puntos significa todos los elementos a lo largo de la dimensión en la cual estén colocados esos dos puntos, en este caso a lo largo de la dimensión, a lo largo de las columnas. Y pongo que extraiga solamente el primer canal. Con lo cual estoy pues extrayendo solamente la señal de parlante o el auricular izquierdo, ¿no? Y estoy descartando por completo el otro canal. Más adelante vamos a ver cómo la otra semana tal vez el algoritmo más básico para ampliar la imagen sonora de un sistema estéreo, ¿no? Si ustedes tienen dos parlantes y tienen una señal estéreo, como en este caso, la señal izquierda y la señal derecha, si ambas señales son distintas, porque se ha grabado de esa forma, ¿no? Se puede hacer una suma de las señales, ¿no? Y a esa suma se le aplica una ganancia y va a un parlante. Y el otro parlante se restan las señales izquierda, derecha, original, y se aplica también un parámetro, una ganancia o atenuación, y se manda al otro parlante. Ese algoritmo tan sencillo como mandar la suma y la resta a uno, y con un control, una perilla que permita pues manipular las amplitudes de la suma y la resta, basta para aumentar la imagen sonora o el tamaño de la imagen sonora de un sistema estéreo. Ustedes pueden hacer ese algoritmo para sus celulares, ¿no? Que tiene si es que tiene dos parlantes, o para su laptop. Y, manipulando adecuadamente la suma de las señales y la resta, se puede amplificar ampliar la imagen sonora, o dar la impresión de que los parlantes están ligeramente fuera de la laptop, ¿no? Para tener una imagen más amplia. Eso vamos a hacer la otra semana. Por ahora vamos a trabajar solamente con el canal izquierdo.
así como extraído acá. Y veamos de qué forma es este espectrograma. Fíjense, hemos ploteado con 8.192 muestras para la ventana. Es una ventana bastante amplia en tiempo, lo cual me permite tener muy buena resolución en frecuencia. Y aquí justamente está más claro el patrón de cómo luce la música, ¿no? Siempre hay una componente fundamental, que generalmente es el pitch o el tono principal de un instrumento o de la voz, ¿no? Ahí está, y los demás son los armónicos o formantes. La voz en particular tiene siempre un pitch y formantes, como dicen. De acuerdo a esos, a la distribución y la forma de esos formantes, uno puede sintetizar pues voz, a veces incluso de calidad bastante natural. Y acá hay glisandos que generalmente ocurren cuando hay transición. Bien, esta es para el archivo estéreo. E igual podemos ir manipulando, por ejemplo, si fuera solamente 1024. Sí, pues efectivamente, fíjense. Con 1024 la resolución en tiempo es mejor, pero en frecuencia ya perdimos, no se ven muy localizadas las características de frecuencia. En cambio, con 8192 sí, pues efectivamente esto era una sola línea curva, ¿no? Aquí también una sola línea. Ahora ya como que se están traslapando las componentes de frecuencia. Okay. 2048. Aquí 556. Sí, pues ahí ya, por ejemplo, la ventana de tiempo es ya muy chiquita ya, muy chiquita y por tanto todas las componentes de frecuencia se han montado una sobre otra justamente por el aliasing. Y podemos manipular Tukey también. Cero era una ventana cuadrada. Vamos a ver eso acá mejor cuando estamos en 8192. Resolución bastante buena. Fíjense, utilizando una ventana cuadrada, esta de acá, está bastante bien en realidad. O utilizando pues el otro extremo que es la ventana de Ham. Tal vez aquí está mejor, estas transiciones de acá están ligeramente mejor localizadas, creo. Sí, yo creo que viene con 0.5 nanos. Hay una ligera variación en cuanto a la localización, pero casi yo veo que, por ejemplo, esta parte que es la que me interesa. Aquí por ejemplo, hay una transición bastante suave. Aquí, bueno, cuando le hago zoom ya deja de ser suave, pero se ve bien marcada esta transición.
Está bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien, gracias Joselito. Esta es la forma en la que van a llamar a la función espectrograma. Recuerden, ya hasta ahora sabe manejar la función FFT, ¿no? Ahora el espectrograma. Estas dos funciones las vamos a usar de manera bastante frecuente a lo largo de todo el curso. Eh, luego voy a modificar un poco el código para graficar adecuadamente el espectrograma, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? Controlando las etiquetas en el eje X, en el eje Y, poniendo etiquetas con código text y todo eso. Eso lo voy a hacer luego. Ahora lo importante es que entiendan cuáles son los parámetros de, de la función espectrograma. La señal, la ventana, el traslapo, el número de muestras de la FFT, la frecuencia de muestreo. Y parámetros adicionales como este, por ejemplo, que es bastante útil porque conviene ver pues el eje horizontal mejor el tiempo, ¿no? Para tener la idea de que una señal va siendo recorrida como un pentagrama, ¿no? Así avanza en el tiempo y el eje vertical nos da la idea del contenido espectral. En cuanto a los códigos del primer laboratorio, ustedes van a ver que, en la carpeta Lab 1 digitalización, o sea, la carpeta que está comprimida, ¿verdad? Ahí en unidad 1. Ahí van a encontrar una modificación al código. Bueno, primero si ustedes corren este código, pues ahora sí va a aparecer la digitalización propiamente dicha, ¿no? Tienen la señal analógica, que es la señal negra, aquí, la línea de color negro, y la señal muestreada, ¿no? Que es esta señal azul, que cae pues exactamente, toma esta muestra, ¿no? Toma esta muestra y la mantiene, ¿no? Toma la segunda muestra, la mantiene, toma la tercera y la mantiene, así va yendo, ¿no? A espacios. Aquí, por ejemplo, como esta muestra coincide con la siguiente, ¿no? Entonces mantiene el nivel nada más. Y así van. Esto equivale a un first order hold, ¿no? Un circuito que mantiene la muestra, ¿no? Con un modelo de primer orden. El zero order, que es solamente un punto, ¿no? Un delta de Dirac, luego cero, ¿no? Otro delta de Dirac, cero, delta de Dirac. El zero order es un poco contraproducente, ¿no? Pero es útil para hacer la matemática. Y el caso más general es cuando esta línea, bueno, esta muestra se mantiene por un momento nada más, hasta la mitad, por ejemplo, pero luego vuelve a ser cero, ¿no? Cero. Y nuevamente sube la muestra, la mantiene un tiempo tau, ¿no? Y vuelve a ser cero. En este caso el tau es exactamente igual al tiempo de muestreo, ¿no? Tau es igual a T mayúscula, que acá está manteniendo. Finalmente, para pasar de la línea azul a la línea roja, ya hay que aplicar la cuantificación propiamente dicha, ¿no? Y tal como les decía, anteriormente estábamos cuantificando la señal analógica nada más, pero ahora ya la cuantificación se da sobre la señal discreta. Aquí está, SD. Esta fórmula ya es correcta, ¿no? La anterior estaba con fines didácticos, aquí ya está de manera correcta la expresión.
Y seguramente les va a interesar saber cómo se genera pues SD, ¿no? Entonces chequen ahí los comandos de repmat, que es una réplica de matrices, ¿no? Lo que estamos haciendo es la muestra analógica, ¿no? Se está pues muestreando. Anteriormente solo estaba este bloque seleccionado de código, ¿no? Ahora ya estamos reorganizando para que cada muestra se repita el tiempo que tenga que repetirse, ¿no? O se mantenga justamente el hold, ¿no? Esta parte sería el sampling en el hold, ¿no? Sería como simulando el sampling en el hold. Y bueno, ahora ya el resto está igual. Pues aquí tienen para que aprendan a poner leyendas, ¿no? Aquí tiene una leyenda, fíjense, ¿no? Analógica, sampleada, cuantificada. La leyenda está afuera de la gráfica. Siempre es una buena práctica poner las leyendas afuera y no dentro, porque si no le indican a MATLAB eso, pondría esta leyenda, ¿no? Que dice Analog Sample Quantize. Si no le indican a MATLAB, por defecto pone esta leyenda dentro de la imagen o dentro de los ejes en esta área. Y las más de las veces esta leyenda se monta a la gráfica, ¿no? Y ustedes están impidiendo que toda la data se visualice pues de manera completa. Entonces una buena recomendación es poner la leyenda siempre fuera de la gráfica. Ya ustedes lo van ubicando en donde mejor se vea pues la data y la leyenda, ¿no? Aquí por ejemplo yo le he puesto a propósito, ¿no? Location north, quiere decir al norte y fuera, ¿no? North outside, o sea, fuera de la gráfica y arriba, ¿no? La orientación horizontal, que quiere decir que una leyenda va a estar al costado de la otra. También le pueden poner ustedes acá vertical, orientation vertical, para que pues aparezca una leyenda debajo de la otra. Y el intérprete LaTeX. Y ya está, esa es la forma en la que el código 2, el código del primer laboratorio ya puede simular, ¿no? el sampling and hold. Y sería bueno ahora que ustedes a estas tres señales pues analicen, ¿no? Cuál es la variación espectral, ¿no? Entre estas tres señales para contrastarlas con la teoría. Luego en MATLAB hay una función que resample, que significa submuestreo o sobremuestreo. O sea que va a, si no encuentra la muestra, MATLAB la va a interpolar de manera que esto sirve cuando queremos cambiar la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, ustedes han capturado una señal con una tarjeta de audio un tanto antigua, ¿no? Que tiene pues 16.000 Hz, ¿no? Y la quieren mandar pues ya o reproducir, ¿no? en un sistema más moderno, pero ese sistema solamente reconoce pues frecuencias de muestreo de 44.100 o 48.000. Entonces en ese caso hay que interpolar, ¿verdad? Con 16.000 Hz teníamos cierta cantidad de muestras, pero si hubiera sido capturada esa señal con 44.100 tendría más muestras, ¿no? Porque hay pues el espacio entre muestras se reduce y capturamos más data. Entonces hay un comando en MATLAB, justamente el comando resample, que permite generar todas esas muestras adicionales. O lo contrario, ¿no? Ustedes han muestreado a 44.100, pero tienen un reproductor de audio que es pues de baja calidad y no reconoce. Pues, entonces ustedes tienen que hacer un resample también, un submuestreo ahora, ¿no? O sea, eliminar muestras. Cualquiera de los casos, un sobremuestreo o un submuestreo, se pueden realizar con esta función resample. Entonces, chequenla por ahí, también es bastante útil. Y ese resample, cuando no encuentra la muestra exactamente,
la genera, ¿no? O la sintetiza mediante interpolación. En realidad es un interpolador, el resample, que viene de aplicar una FFT seguida de otra FFT, ¿no? Y se puede interpolar. Bien, ¿hay alguna duda o consulta hasta aquí? Bien, vayan viendo esas funciones. La función, como repaso, ¿no? FFT, hemos usado audio read, hemos usado spectrogram. Vayan viendo la función resample para el próximo laboratorio. Y pues ya vamos a ir ya haciendo algunas aplicaciones cada vez más interesantes. Y si ustedes desean ver alguna aplicación en particular, me cuentan con tiempo y creo que con unas semanas de anticipación sí podría preparar algo interesante si quieren ver algún tópico dentro de, ya saben, estamos viendo la parte clásica de procesamiento de señales, que es la que les va a servir incluso para sus cursos más avanzados, ¿no? Muchos profesionales quieren entrar de frente ya a los temas avanzados, pero ahí pues uno van a ver como caja negra nada más, ¿no? Los elementos, y van a pensar a veces que están haciendo las cosas de manera correcta, pero como desconocen los fundamentos, pues por ahí se equivocan. Entonces ustedes deben tener claro al final del curso, ¿no? Análisis en frecuencia vía la transformación de Fourier y un correcto diseño de filtros también. Y por supuesto, pues todos los principios que estamos viendo en las primeras semanas de cómo es que se capturan las señales, ¿no? ¿Cuál es ese paso de analógico a digital? Bien, esperen entonces hasta el fin de semana por las notas corregidas y los scripts para que sigan también estudiando, pues, ¿no? El libro que voy a estar usando a partir de ahora cada vez con mayor frecuencia es el Oppenheim. Aquí tengo yo mi copia a la mano ya. Bueno, he sacado los libros de la biblioteca, voy a preparar ahí algunos ejercicios. Entonces estamos en el capítulo 4 del Oppenheim. Revisen bien ese capítulo para la práctica calificada número 1. Bien, entonces si no hay preguntas adicionales, vamos terminando aquí la clase, el laboratorio, y nos vemos ya el próximo martes con ustedes a las 8 en punto para empezar la prueba de entrada con quienes están pendientes y con los demás para empezar la clase a las 8 en punto. Que tengan un buen fin de semana todos. Gracias por venir a este laboratorio y sigan estudiando, que ya se acerca la práctica calificada número 1. Bien, hasta luego con todos. Cuídense por ahí.